su amor. Dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Sí, Señor, exaltamos tu santo nombre, te damos gloria, Rey. Vengan, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón. Libre, hoy somos por su amor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Sí, Señor, exaltamos tu grandeza, Señor. No hay nadie como tú. Nuestra voz, Señor, levantamos para darte gloria solo a ti, Señor. Te exaltamos y te damos gloria. Tú eres digno, Señor. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza, exaltemos al que reina, declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza, exaltemos al que reina. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Al Rey. Aleluya. Exaltemos a nuestro Rey. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Amén. En el versículo 23 dice entonces que los israelitas lamentaban su condición de esclavos y clamaban a Dios pidiendo ayuda, y ese clamor eran gritos desesperados. Y dice también que entonces Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y los tomó en cuenta. Y se acordó Dios, utiliza la palabra del Señor, este lenguaje que es antropomórfico, o sea, que es un lenguaje que nosotros entendemos. Y se acordó Dios significa y llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que Dios iba a sacar a los israelitas de Egipto. ¿Por qué digo y llegó el tiempo? Porque Dios ya se lo había contado a Abraham. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 15, versículo 13, el Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Así que Dios ya le había dicho a Abraham,
tus descendientes van a estar 400 años como esclavos en una tierra extraña, pero no te preocupes. Van a salir libres y van a salir enriquecidos. Y yo voy a castigar a esa nación. Luego se lo dijo también a Jacob, anda a Egipto que yo te haré volver. Así que Dios ya había planeado todo, desde el principio, lo que iba a pasar. Y y se acordó Dios, significa entonces, y llegó el tiempo. Entonces uno sigue leyendo Éxodo y Dios llama a Moisés a través de una zarza. Pero ahí no empieza el plan de Dios. Todo comienza en el capítulo 1, miren. En el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavo que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras hebreas, llamadas Sifrá y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla con vida. En este contexto nace Moisés. Y como Dios ya había planeado todo, Dios dijo, bueno, en este tiempo van a ser Moisés, porque quiero a través de Moisés entonces sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y no nació en una condición buena donde él podía crecer y trabajar en Egipto, ir ascendiendo. No, nació en un momento horrible donde ellos eran esclavos, donde los maltrataban y donde nacía un bebé varón, tenía que morir. Y Dios lo permitió para glorificarse. Porque si uno lee la palabra del Señor, lo termina criando la madre a Moisés. Así que no hay opresión, no hay nada que el enemigo que trame, que pueda impedir lo que Dios ya ha determinado. Detrás de toda opresión, detrás de toda prueba, viene un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para glorificarse. Así que cuanto más oprimían a los israelitas, ellos más crecían. Y es algo hermoso poder ver que el nacimiento de Moisés fue con un propósito, ¿no? Dios planificó la vida de Moisés. Si uno lee Salmos, capítulo 139, dice que todos nuestros días ya fueron escritos, aunque no pasaron ni uno solo de ellos. Y en Efesios dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Así que tu vida y mi vida fue creada por Dios con un propósito. Antes que naciéramos, Dios ya determinó cada una de nuestras vidas. Y no hay opresión que pueda impedir lo que Dios ya ha determinado para nosotros. Así que llegó el tiempo. Y Dios también creó a Moisés con debilidades. Él era tardo para hablar, tenía una dificultad, porque cuando se excusa delante de Dios le dice, este problema no lo tengo ni ayer ni antes de ayer, ya viene de hace tiempo. Así que Dios creó a Moisés y lo hizo nacer en medio de un momento feo y lo creó también con debilidades. ¿Para qué? Para que dependa de Dios y Dios se glorifique a través de él. Por lo tanto, como vimos recién, no hay aflicción que pueda eliminar el propósito de Dios. Y también vemos, por ejemplo, con José, que dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. David dijo, me hizo bien haber sido afligido, porque llegué a conocer tus mandamientos. Así que la aflicción nos hace crecer, si nosotros nos disponemos a buscar al Señor. Así que Dios planificó todo, llegó el tiempo, era el momento de que Israel saliera en libertad y así como Dios lo determinó, salieron libres y enriquecidos porque Dios les hizo caer en gracia ante los egipcios y ellos les dieron oro, les dieron plata, se fueron con todos los animales y se fueron ¿a dónde? Y se fueron a la tierra prometida. Ellos tenían un camino de 40 días porque Dios los sacaba de Egipto hacia una tierra que Dios le había dado. Y es interesante ver cómo los israelitas se comportaron desde el momento que salieron, ya desde el momento que salieron. Lo primero que encuentran al momento de salir es el Mar Rojo. Y es increíble porque uno lee la Biblia y dice que Dios los envió por un camino para que se encuentren con el Mar Rojo, porque si los enviaba por otro camino y tenían que ir por la tierra de los filisteos, Dios dice, si se presentan peleas, se vuelven para atrás. O sea, no tenían la actitud de pelear por su libertad y salir adelante. No, Dios dice,
Si se presenta pelea, retroceden. Así que van por un camino donde lo único que van a encontrar es el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo, ¿qué hacen? Se quejan. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Claro, ya se habían olvidado que habían gritado desesperadamente para que Dios los libre. No se encontraban frente al Mar Rojo y dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir acá? Entonces Dios hace un milagro. Divide el Mar Rojo en dos. Una columna de agua por acá, una a la derecha y una a la izquierda. Ellos cruzan todos, los animales, cruzan los niños, cruzan, todo el pueblo de Israel cruza. Y tal como Dios se lo dijo a Abraham, Dios castiga al pueblo que los había esclavizado porque detrás venían los egipcios. Y cuando empezaron a cruzar en el Mar Rojo se unió nuevamente y murieron. Así que hubo fiesta, hubo canto, ¿no? Celebraron la victoria del Señor y empezaron a caminar por el desierto y pasaron 3 días sin agua. Y se encontraron con aguas y esas aguas estaban amargas. Así que yo pensaba, la verdad es que estuvieron caminando 3 días sin tomar agua. Yo me imaginaba a los niños, ¿no? Ya mal, nerviosos. Entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para morirnos en el desierto? Y Dios transforma el agua amarga en agua dulce, así que ellos pueden tomar agua. Siguieron caminando en el desierto y empezaron, ¿te acordás las ollas que nos hacíamos en Egipto? ¿Cómo comían? Sí, nos mataban, nos esclavizaban, nos maltrataban, pero comíamos que mamma mía, ¿no? Y dice que Dios escuchó sus murmuraciones. Ellos decían, ¿para qué Moisés nos sacó? Pero en realidad era Dios que los había sacado a ellos. Por lo tanto, murmuraban contra Dios mismo murmuraban. Y Dios les envía codornices para que coman y les envía maná. Y yo debo confesar que cuando era chica y escuchaba del maná, yo me imaginaba que ellos se levantaban a la mañana y después que se iba al rocío aparecía un pancito. No sé por qué, pero yo me imaginaba eso. Era un pancito tipo pan de manteca, así me lo imaginaba yo. Entonces yo pensaba que ellos se levantaban a la mañana, recogían el pan y comían, que Dios les daba todo servido, pero resulta que no. Resulta que el maná era una semillita. Y ellos tenían que agarrar la cantidad necesaria, molerla, triturarla, trabajarla y hacer el pan. Así que Dios no les daba todo servido. Y esto me lleva a mí a pensar, primero, en cuántas veces murmuramos y nos quejamos. Porque las cosas no nos salen como queremos. Y el enemigo alimenta eso, ¿no? El enemigo viene y habla. Y al final Dios, que no sabe que necesitas trabajo, ¿por qué no te responde? Y al final Dios, ¿cuándo te va a responder? Entonces uno, si conversa con el enemigo, se termina quejando y murmurándose de Dios. Murmurando de Dios. Y es algo que nunca debemos hacer. Y por otro lado, esto del maná me lleva a mí a pensar que cuántas veces Dios nos da oportunidades y nosotros decimos, ¿y esto qué es? Es maná. Hay que trabajar para que dé fruto. Hay que trabajar para comer. No nos da todo servido el Señor. A veces una pequeña oportunidad que nosotros despreciamos es eso que Dios había determinado para que nosotros lo tomemos, lo trabajemos y entonces comamos. Y también con el maná Dios probó su obediencia, porque Dios les dijo, agarren lo que van a comer durante el día. Y algunos, por la duda que mañana, ¿y si mañana el maná no está? ¿Y si me falta? Entonces agarraron maná de más. Y ese maná que agarraron de más se pudrió, y entonces, o se agusanó. Y Dios dijo, ¿cuándo me van a hacer caso? Así que Dios probó también la obediencia. Pero oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, el pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba. Más adelante también tenían sed. Y ellos no pensaron. Ya Dios mostraba diferencia en Egipto, cuando en las plagas hacía diferencia entre nosotros y los egipcios. Luego abrió el Mar Rojo. Con una madera transformó el agua amarga en agua dulce. Dios nos mandó codornices, nos dio maná. ¿No va a poder hacer brotar de algún lado agua? Y si clamamos a Dios y le pedimos que nos dé agua, pero no hicieron eso. Se quejaban, murmuraban. Todo el tiempo.
¿no? En Números encontramos que Dios dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Así que cada murmuración, cada queja era un menosprecio para Dios. Dios les mostraba su amor y su gloria, sus milagros vez tras vez. Y ellos, en lugar de decir, Señor, ayúdanos, se quejaban. Por lo tanto, es algo que nosotros no tenemos que hacer. Nos enseña a no tener una actitud de murmuración y de queja, de desconfianza en Dios, sino todo lo contrario, ir a Dios y clamar por su ayuda. Confiar que si lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Quizás hoy estamos pasando alguna situación difícil, como el pueblo de Israel, que tenía sed en el desierto, y es entendible, uno puede fallecer sin agua en el desierto, sin alimento en el desierto, pero uno puede decir, Señor, tengo esta dificultad, no sé qué hacer, ayúdame, porque si lo hiciste antes, lo puedes hacer ahora, el Señor va a responder. Pero la actitud nuestra es diferente a la actitud que tuvieron los israelitas. Ese pueblo no entró en la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Dios vio en ellos una actitud diferente. Porque ellos dijeron, no, lo que Dios dijo es así. Vamos y tomemos la tierra. Y el resto, no. Y ese no entró. Así que la queja, la murmuración, te mata en el desierto. Uno no avanza y no conquista todo lo que Dios determinó para nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús hacía milagros tras milagros, sanaba, libertaba, alimentó a 5.000 con unos pocos panes y peces, sanaba enfermos, libertaba endemoniados. Y en un momento ocurrió algo, Lázaro muere. María era la hermana de Lázaro. María era esa mujer que estaba siempre, o en una oportunidad dice la Biblia, que estaba a los pies de Jesús escuchándole hablar. Marta era su hermana. Y cuando Lázaro enferma, María dice, y Marta, llamemos a Jesús. Así que le dijeron a Jesús, Lázaro está enfermo, te mandan a llamar. Y Jesús dijo, bueno, ahora voy. Pero no fue enseguida, porque no había llegado el tiempo. Y cuando llegó el tiempo y se acordó Dios de Lázaro o de María, María le dice, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Claro, María sabía que Jesús podía sanar, podía libertar, pero quizás no se le ocurrió en ese momento de tanta angustia, porque a veces tanta angustia a uno no lo deja ver con claridad, que Jesús también podía levantar de los muertos. Entonces, Jesús le dice, ¿pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así como Jesús lo había determinado, dio vida a una persona que estaba muerta. Mandó a llamar a Lázaro y Lázaro salió. Así que Jesús puede hacer todo cuando Él dice ahora, este es el tiempo. Y por último, podemos ver que Jesús en un momento estaba en la barca con sus discípulos y la barca se movía de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y Jesús estaba durmiendo, porque Él sabía, no había llegado su hora, no iba a morir en una barca, no nació para morir en una barca. Entonces Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos estaban llenos de miedo. Entonces fueron y dijeron, Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No te importa que vamos a morir? Y Jesús se levantó, reprendió el viento, las olas, y los reprendió a ellos por su falta de fe. Y esto a mí me llevó a pensar de que muchas veces tenemos que orar, reprender al enemigo, hacer guerra espiritual, pero otras veces tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios haciendo todo lo contrario a lo que el enemigo espera. El viernes decía, el diablo es el que tiene que ir al psicólogo, ¿no? Entonces el diablo va al psicólogo y le dice, no sé qué pasa. Está triste y alaba. Está enfermo y canta. Antes yo le daba, entonces me hacía un re show. Veía cómo no dormía de noche, cómo se peleaban entre ellos, cómo se la pasaba todo el día mal, angustiado, sin ánimo para nada. Ahora no entiendo qué pasa. Todo lo que hago no funciona. Claro, porque es una persona que confía en Dios, que descansa como Jesús descansaba en la barca, porque todos mis días ya fueron planeados.
y entre tanto Dios no diga, este es el tiempo ahora, yo tengo que pacientemente esperar en el Señor. Cuando yo demuestro eso, entonces el Señor actúa y muestra claramente una actitud que confía plenamente en Dios, que no duda. Y el Señor, me imagino que su corazón explota de decir, mira mi hijo cómo confía en mí, que no duda en mí. No lo menospreciamos con nuestra falta de confianza, sino que lo exaltamos con nuestra confianza. Así que este es el tiempo en que nosotros tenemos que confiar y demostrar nuestra confianza aunque todo esté turbulento. Si las situaciones nos angustiaban, alabemos al Señor. Si había situaciones que nos quitaban la paz, durmamos tranquilos, demostrando que confiamos en Dios, porque todos nuestros días ya fueron escritos. Entre tanto Dios no diga, este es el tiempo, ahora voy a actuar, esperemos con paciencia. Amén. Les invito a que cierren sus ojos. Y alabemos al Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Adórele. Estás llorando, alaba. Póngase de pie, adore al Señor. En la prueba, alaba. Aleluya. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Derrama tu corazón en su presencia esta tarde. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.